agradeciendo la gentil invitación que me hacen la profe Diana, Juan Guillermo y todos los demás que fueron los que inauguraron este espacio, pues estoy aquí para que charlemos y para que conversemos un poquito alrededor de eso. ¿Cuánto vale nuestro trabajo? Yo quisiera empezar a charlar. Yo no traje presentación ni nada de esas cosas porque eso me aburre. Pero yo quisiera que comenzáramos charlando un poquito alrededor de las experiencias que probablemente nosotros hemos vivido cuando hemos tenido que contratar un servicio profesional. ¿No han tenido ustedes esa experiencia en donde usted necesita la asesoría de un abogado, o usted necesita la asesoría de un contador, y ese alguien le cobra por el trabajo que usted necesita y a usted le parece caro o le parece barato? ¿No han sufrido no han vivido esa experiencia? ¿Por qué algo nos parece caro o nos parece barato? ¿Quiénes somos estudiantes aquí? ¿Y de qué programas? ¿Vos qué estás estudiando? Administración financiera. Ah, ya con este. ¿Tu nombre es cuál? Joseph. Joseph, estudias Administración Financiera. Antonio. Antonio, ¿tú qué estudias? Ingeniería informática. Ingeniería Informática. Luisa, ¿tú qué estudias? Financiera. Financiera. Administración de negocios. Negocios. Santiago es de Contaduría. ¿Tú eres? Isabela de Psicología. Psicología. Yo soy egresado, ¿Tú eres egresado de qué programa? Derecho. Pero De los que saben cobrar. Eso sí saben cobrar. donde supiera no hubiera venido. Si yo necesito un servicio de un profesional y el profesional me da una tarifa, ¿de qué depende que yo perciba eso como caro o como barato? De la ¿Tú nos ibas a decir algo? ¿Yo? Joseph. ¿Te ha pasado alguna vez? Ya volvemos. Sí ha pasado. Cuéntanos la experiencia completa. Es que para jugarme, digamos. Fresco, piénsala mientras tanto Luisa nos comparte. De Es la que Luisa está que se necesidad, habla. de la necesidad que tenga de ese servicio. A mí me ha pasado personalmente, pues como en el área de la salud. Ajá. Y a mí no me importa lo que cobre el doctor, sobre todo nos pasa con mi hermana que es O deportista. sea, a usted no le importa porque usted es bollante y le sobra el efectivo. Con mi hermana que es deportista y tenemos que tenerla con el deportólogo y X, y eso son tarifas bastante altas, pero Sí. lo necesitamos, y es la niña de la casa, es lo que sea, entonces no cuestionamos lo que nos cobran. Pero en otras dimensiones distintas a esa, ¿sí cuestionas? No, vuelvo y digo, depende de la necesidad. Depende mucho de la necesidad, pero Tenga para lo ese que te servicio. resulta muy necesario o lo que resulta muy importante para ti, como que no genera muchas objeciones en cuanto a lo que te van a cobrar. Exacto. Pero jamás has estado en la otra cara de la moneda. ¿Alguno de nosotros sí ha estado en esa otra cara de la moneda? En donde me van a cobrar por algo y lo primero que yo digo es, uy, pero ¿quién me está cobrando? Se le abrió la taza, como decimos por ahí en términos coloquiales. ¿No les ha pasado nunca? Todos son bollantes. Sí pasa por ahora. Diego, por ejemplo, ¿Qué hubo, Jorge? el año pasado, pues esto estamos conversando ahí como de anécdotas, el año pasado Sí. fueron a revisar el gas, por la revisión periódica de Periódica, cada sí. 5 años de CPM. Entonces tenía una fuga ahí en el apartamento, minúscula, o sea, eso la detectaba la máquina solamente. Entonces, bueno, ahí hubo que llamar que alguien que tenía que romper Arreglar la la cocina, tapar la fuga, todo eso valió 250.000, cosa que hizo en cuestión de una hora. Entonces yo en ese momento pensaba, yo como pues en el ámbito de la contaduría pública, pensaba, hombre, y los contadores que cobran por una declaración de renta muchas veces 100.000 pesos. Y este señor en una horita 250.000. Entonces eso uno efectivamente sí tiene como esa comparación o ese tipo de análisis cuando paga unos trabajos de unos profesionales que uno no cuestiona porque eso es lo que ellos consideran que vale su labor, pero en cambio desde la profesión en la que uno trabaja, muchos colegas pues también consideran que su trabajo vale mucho menos, y uno sí se pregunta, ¿por qué? ¿Qué hay de trasfondo que habiendo yo necesitado estudiar para poder hacer una declaración mucho, porque aquí es un mamón del estatuto tributario, pues para hacer una declaración bien hecha,
cobre 100.000 en comparación del señor que papá va con el mazo y el cincel, hace un huequito, tin, y entonces hace sella la fuga y 250. Como por poner un ejemplo Le voy a pues, contar, de su momento. experiencia, Pero tengo más. su experiencia le da entrada a la mía, que era la que les quería compartir en un primer momento. Me sucedió hace nada, ahora 3 meses, finales de enero, inicios de febrero. Tenía la visita de una amiga que quiero mucho y a la que no veía hace mucho tiempo. Vivía en Betancourt, fue a la casa. Y hacía años no la veía. Ella vivía aquí cuando éramos más jóvenes y yo vivía en Bogotá, y ahora la cosa es al contrario. Ella vivía allá y yo vivo aquí. En todo caso iba, yo tenía muchas ganas de verla y en el apartamento de mi casa, que gracias a Dios ya tengo casita propia, pues todavía estábamos como muy incipientes en el asunto y encontramos un espejo para el baño muy bonito y lo habíamos comprado y había durado como 3 días arrumado por ahí, y yo dije, tengo que poner bonito el baño de mi casa, voy a colgar el espejo. Pues yo agarré el taladro, porque yo soy el señor de los 1000 oficios, y comencé a taladrar la pared, cuando de un momento a otro el chorro de agua. Ay, ¡Jessy, cierra el registro! En un momentico se lavó el baño así. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener una emergencia de plomería un sábado a la 1 de la tarde, esperando visita? Otros 250. Horror. 300. Yo pagué 400.000 pesos por un señor que llegara y arreglara eso. Y yo hice un raciocinio parecido al suyo, pero diferente. Cuando pagué 400.000 pesos, yo dije, yo qué putas hice estudiando contaduría pública, yo debí ser plomero. Es más, yo sé hacer arreglos de plomería, pero esa era una cosa que en ese momento me desbordaba. ¿Por qué a veces, para las personas que ni siquiera tienen una carrera profesional, resulta tan fácil y tan claro y es tan poco discutible la tarifa que cobran por un servicio que nos prestan? Pero en el caso particular de los que ejercemos profesiones liberales o los que podemos prestar servicios independientes como profesionales, tenemos tanta resistencia por parte de nuestros clientes frente a la tarifa que ofrecemos, o ofrecemos unas tarifas tan bajas. Lo que motivó Hablemos de, cuando me hicieron la invitación y la intención que yo tenía al venir a conversar un rato con quienes estamos aquí, era precisamente esa, porque eso se suma a la angustia que yo tuve como estudiante y que comparto a veces con mis estudiantes. En la universidad te forman, te entregan un montón de cosas, de conocimiento, te entregan un montón de herramientas, de estrategias para ser bueno como profesional, recibes conocimiento de vanguardia, estás pendiente de los últimos avances desde la academia, te gradúas y llega el momento en el que, como tú te gradúas, se supone que ya sabes muchas cosas, y empecemos por tu familia. Me pasó a mí, estudiando contaduría, llegó el momento, por reformas tributarias y demás, en que mi tía tenía que empezar a declarar renta, mi tío tenía que empezar a declarar renta. ¿A quién le vamos a decir que nos ayude con eso? Pues a Diego que está estudiando contaduría, a Diego que es muy bueno, a Diego que es de la Nacional, porque son todos esos imaginarios que ellos tienen, ¿cierto? Diego, es que imagínate que me llegó un correo que me toca declarar renta. Cuando me dijo eso mi tía, que fue la primera que me abordó, yo estaba como en 7º, 8º semestre. Yo ya había pasado por tributaria, pero cuando me dijo eso, lo primero que yo dije fue como, ay. A mí esto no me gusta, pero no puedo defraudar a la tía porque yo se supone que estoy estudiando y tengo que ser capaz de hacer eso. Bueno, tía, tranquila, lo miramos, yo te ayudo. Papito, ¿cuánto me vas a cobrar? ¿Qué le dice usted a su tía? Su tía, la que lo ayudó, la que le cambió pañales cuando usted era bebé, la que es su madrina de bautizo. No, tía. Tranquila, tía, después arreglamos. Tranquila, tía. Pues, ¿qué dijo su tía? Ah, bueno, papito, está bien. Como 2 años después, un tío mío, que es abogado, especialista en administrativo, me dice, mono, porque no me lo creen, pero cuando yo era chiquito era rubio. Mono, ¿qué hubo, tío? ¿Qué pasó? Es que me toca declarar. Yo sé que usted ayuda a Nora y a Alba, mis 2 tías, con eso. ¿Me va a ayudar? Sí, tío, claro, no sé qué. Bueno, mono, ¿y eso cuánto vale? No, tío, pues
mono, ¿cuánto me va a cobrar? Tío, después arreglamos. No, no me diga eso. Su trabajo vale. ¿Cuánto vale? Usted está terminando carrera. Usted ya sabe hacer eso porque ya tiene experiencia con sus tías, ya se entrenó. Dígame cuánto me va a cobrar. Mi tío me pagó por la primera declaración que yo le hice como 300.000 pesos. Y porque él me lo dio y me dijo, tome, pero aprenda a valorar y aprenda a medir cuánto vale su trabajo, porque cuando llegue su cliente, usted no puede decirle que le ofrece una cosa, que le ofrece otra, que usted es un profesional capacitado del oro y el moro, y cuando le preguntan eso cuánto vale, usted no sabe qué decir. Tiene que aprender a cobrar. ¿O le pasó lo mismo que a mí? Pues a mí me enseñaron en la universidad Derecho, pero nunca me enseñaron a cobrar. Los que somos profesores y los que hemos pasado por la universidad sabemos que en realidad en la universidad uno le enseñan un montón de cosas, pero no le enseñan a cobrar. Nunca te enseñan a cobrar. Tú eres ingeniero, vas a prestar un servicio de asesoría para la instalación de una red, para el desarrollo de un software, para la estructuración de un sistema de costos en una planta de producción. Depende del tipo de ingeniero que seas, puedes asesorar en un montón de cosas. ¿Tu trabajo cuánto vale? Tú eres contador, puedes hacer auditoría, puedes ayudar en la preparación y presentación de declaraciones tributarias. Tú puedes proyectar una demanda siendo abogado, tú puedes representar a alguien en un caso de una demanda de carácter civil. ¿Eso cuánto vale? En la universidad, por lo menos a mí, mis profesores nunca me dijeron, vea chino, aprenda, esto se cobra así. Y cuando sales a la vida profesional, entonces estás en la vaina de que si estudiaste, y más si estudiaste en la pública, es porque probablemente no estás en las mejores condiciones económicas, tu familia no es una familia boyante, y tú quieres, con tu carrera profesional, aparte de lograr obtener de pronto un buen empleo que alivia un poco la situación, porque el que pone el salario es el empleador y no tú, mejorar tus condiciones de vida propias y las de tu familia. O sea, tú no estudiaste solamente por amor al conocimiento, sino porque quieres vivir de eso. Y cuando se presenta la oportunidad y te preguntan cuánto vale tu trabajo, NPI, no posees información. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Recuérdame tu nombre. Nicolás. Nicolás, ¿cuándo te pasó? Cuéntanos. ¿Y cómo lo resolviste? No, todo el tiempo. Pues porque... ¿Te sigue pasando? Sí, claro. Por ejemplo, o sea, porque yo tampoco es que lleve mucho rato. ¿Hace cuánto empezaste? En el... ya voy para 2 años, agosto de 2023. Ah, claro, eres un profesional joven. Entonces, obviamente es muy difícil porque, por ejemplo, con los abogados existen unas tablas, unas tarifas, Sí. que son dadas pues como por los colegios, ¿cierto? Por las colegiaturas de abogados. Pero hay distintas maneras de cobrar, entonces algunos dicen que cobran por hora, otros dicen que cobran honorarios pues netos, ¿cierto? Y otros cobran, por ejemplo, dependiendo al final del proceso. O sea, cobran algo al iniciar y al finalizar el proceso. Si se gana, se cobra otro monto. Y yo creo Algo que... parecido a lo que hacemos los contadores. Si yo logro bajarte en tanto la declaración, te cobro un porcentaje de ese ahorro, cosas así. Y yo creo que también algo difícil es que yo creo que es la desconfianza también que uno se tiene, porque por ejemplo con el derecho o sea, uno tiene como un tratamiento es de medios, más no de resultados. Entonces tú al cliente no le vas tú no le puedes garantizar el éxito del éxito, proceso. exacto. Entonces ahí uno empieza como a decir como bueno, pero entonces si yo no puedo garantizar el éxito, ¿cuánto puedo cobrar? Porque entonces si ganamos, pues se supone que quería cobrar más, pero si no, entonces ¿cuánto? Y a veces me pasa mucho con los clientes que uno les dice como que bueno, te cobro tanto, entonces dicen como que no, pero tal persona cobra más barato. Y ahorita se dificulta mucho más por el tema de que ya todo el mundo cree que sabe. Entonces, por ejemplo, me ha pasado con clientes que le preguntan a uno cuánto vale, uno dice el precio y le dicen como, pero eso yo vi en TikTok, eso es fácil. Eso es lo que le pasa a los diseñadores. O eso se ve, que o hacen se una hace de propuesta otra de manera. diseño y el cliente cree que cualquiera puede diseñar y que eso es muy fácil de hacer. Entonces eso desmotiva mucho. Total, pero sí me ha pasado un montón de veces. O sea, esta es la hora en la que yo no tengo una tarifa pues fija para cobrar y sé cómo cobrar, ¿no? Y yo creo que uno también... Pero fruto de esa experiencia no has tenido como algunos mínimos, algunos criterios como Sí. de más o menos saber Sí, por cuánto ejemplo, y cómo cobrar.
Por ejemplo, pues lo que más he llevado hasta ahora son divorcios. Entonces, por ejemplo, cuando el divorcio es... Esa la plata. Sí. No. Esa es la fama que tienen los abogados que se especializan en ese asunto. Entonces, por ejemplo, el divorcio cuando es de mutuo acuerdo es mucho más económico que cuando es litigioso, porque es mucho más sencillo el proceso, ¿cierto? Y sale mucho más rápido. Hay abogados, pues yo preguntando y averiguando, que cobran mucho más. Yo, por ejemplo, por un divorcio de mutuo acuerdo, por un salario mínimo, ¿cierto? Que eso es ¿Y te parece justo? me parece barato. ¿Y por qué no cobras más entonces? No sé, porque también es como el miedo de que entonces la gente no lo va a contratar a uno. Ok. Vamos a hacer inicialmente una pauta publicitaria. Bueno, si alguno está interesado en divorciarse, les tengo un abogado que cobra barato. Ya hemos visto un montón de cosas con las que probablemente nos sentimos identificados. Porque todos hemos tenido una experiencia similar a esa. Quisiera conocer las experiencias de algunos otros de nosotros que hayamos tenido una experiencia similar. ¿Qué hubo, Wanda? Diego, no, compartir algo que el compañero acá, abogado, me hace pensar, y es que yo creo que hay una etapa en la vida profesional en la que la duda y la inseguridad del mismo conocimiento de uno, es decir, de verdad, si yo sí sé, hace que uno pormenorice su trabajo, pormenorice su conocimiento y cobre bajito, o crea que está cobrando mucho por algo que puede que te genere muchas horas. Y hay muchas, digámoslo, formatos: cobrar por hora, cobrar por objetivo, cobrar por resultado, de acuerdo a ciertos referentes. Pero yo sí veo mucho digámoslo, varias lógicas. Hay una lógica de oferta y demanda. Hay una lógica de qué tan necesario es el servicio y qué tanto le pagaría a la gente por. Eso pasa mucho, por ejemplo, con el sector de belleza, ¿sí? Donde las personas pagan por algunos procedimientos de muy poco tiempo y pagan cualquier cantidad de dinero, porque no importa cuánto me cobren. Es decir, lo que me interesa es ese servicio o me interesa Sí, yo tengo un esa amigo que paga característica. así. Entonces, evidentemente, allí hay unas condiciones, digámoslo, muy particular. Pero yo creo que se basa mucho en el fondo, digámoslo, en profesiones liberales, en que uno tenga la plena seguridad y el nombre para decir, esta es mi tarifa, y que normalmente va subiendo con el tiempo. Hablaba estos días con un amigo y me decía, no, yo estoy cobrando bien, pero necesito llegar a un punto de cobrar como los mejores tributaristas de este país. Y yo, ¿cómo es eso? Que una reunión de 1 hora vale 1 o 2 millones. Y yo dije, está chévere, ¿cierto? Está chévere ese trabajo, ¿cierto? Por yo reunirme, no hago nada. Simplemente en la reunión le digo qué es lo que tiene que hacer la persona para solucionar su problema tributario, ¿cierto? 1 o 2 millones por hora. Y yo dije, ese es un formato, ¿cierto? Ese es un valor dentro Voy a del rescatar, ya contexto. estoy pensando en plomería, voy a rescatar eso de ese. Vas a ver. Si esa es la tarifa. Claro, pero inmediatamente yo pensé, perfecto, pero entonces lo que hay que entender a nivel profesional es que hay una pirámide salarial y de que quienes pueden llegar a ciertos niveles de cobro, pues realmente es porque no solamente tienen el conocimiento y están seguros, sino que han construido un nombre, y particularmente cuando el trabajo es independiente, pues si algo se basa es en el buen nombre, ¿cierto? En el buen nombre, la buena recomendación, y el tener, digámoslo, casos exitosos, que es lo que, digámoslo, normalmente genera mucho más fuerza allí para cobrar. No me dejes perder de 2 elementos para retomar esa parte de la charla que me interesa mucho, a propósito de lo que esgrimen de la pirámide salarial. Una de esas tiene que ver precisamente con el prestigio, el nombre o el éxito de casos para poder establecer una tarifa de servicios, y la segunda, la que tiene que ver con esa intención de que progresivamente vayas a devengar más. No me los dejes perder porque quiero escuchar otras intervenciones. Recuérdame tu nombre. Franklin Gómez. Frankie, tú eres de financiera, ¿cierto? No, de administración de negocios. Ah, de negocios. Estos son los que saben. Comparto un poco la lógica del compañero en la que se enfoca en que el profesional se debe consolidar cada vez en la medida del tiempo, en la medida en que ha ejercido su profesión, ¿no? Y me pasó hace poquito y con un familiar. Resulta que un tío tiene una miscelánea y quería pasar un proyecto de economía popular. Entonces él me dijo, ay, sobrino, necesito que me ayude con esto. Los requisitos son estos y esto y esto. Entonces le dije, tío, ¿hasta cuándo tengo tiempo? Me dijo, hasta la otra semana. Tuve que hacer eso en 2 días. Tenía que
crearles los valores corporativos, que la misión, que Toda la plataforma visión, estratégica. toda. Tenía que crear un plan de marketing que lo creé pude crear pocas estrategias. Y aparte de eso tenía que crear también estrategias basadas en la responsabilidad social y el cuidado ambiental. Y yo comparto lo que ¿Y usted cuánto cobró por eso? exacto, eso lo pasé anteayer. Esta es la fecha que el tío me está preguntando ¿Cuánto le va a cobrar? ¿Cuánto le va a cobrar? Entonces digo, vamos a venir a este Hablemos de a ver qué. Voy a salir de aquí con Me van a decir cuánto voy a cobrar. Claro, porque yo me trasnoché, eso tenía que hacerlo en 2 días. Y para mí eso fue un reto, pues la verdad. Y yo digo, bueno, la verdad no estaba pensando en cobrarle, de hecho, nada. Yo solo quiero que si él pasa ese proyecto, diga que fue mi nombre y que en ese pueblo se hable de mí. Y que en algún punto... ¿Qué pueblo es? Se llama La Argentina, queda en el Huila. Ah, ok, sí. Entonces, digamos que no me importa mucho esa La remuneración esa económica. remuneración, si es correcta o es incorrecta, sino más bien como a lo cualitativo, que diga, no, me mandó este proyecto de economía, pasamos, y me recomiende. Por ahora, pues porque soy estudiante, ¿no? Voy en 6º semestre. ¿Y tienes alguna garantía de que tu tío te dé como pago eso que estás buscando? No que te dé dinero, porque probablemente Sí, claro. tú no tienes la intención de cobrarle, pero de pronto con tu tío y con la calidad del servicio que le prestaste, podrías tener alguna seguridad o garantía de mi tío me va a recomendar, mi tío va a decir fue mi sobrino el que hizo este trabajo. La verdad sí. La verdad sí. Porque en ese sentido, bueno, vale Mucha que efectivamente tal vez sea una estrategia no tener recuperación económica en términos Sí, claro. económicos. Pero miren que hemos venido hablando de una serie de cosas y aunque todos estamos en esa incertidumbre o hemos pasado por ahí de no sabemos cuánto cobrar, todos tenemos una serie de asuntos, todos tenemos una serie de factores y de condicionantes claritos que nos indican o que nos dan pistas alrededor de cómo cobrar. El tiempo que yo invertí, si soy un experto o soy un novato, de qué tanta necesidad satisfago con el servicio que yo presto. Es lo mismo satisfacer una necesidad urgente, apremiante por parte del cliente, o un asunto que puede ser más rutinario, o un asunto que puede ser importante pero no tan urgente. Yo debería considerar el esfuerzo, el tiempo, el sacrificio, el trasnocho a la hora de cobrar mi tarifa. Miren que sí tenemos una serie de elementos, pero probablemente lo que nos ha faltado es estrategia para poder establecer todo eso articulado en alguna especie como de modelito, ¿cierto? Cuéntanos. Bueno, hablando de modelos y teniendo un poquito menos de calidad en el asunto, Recuérdame tu nombre. Antonio de León. Antonio. Es que me gusta siempre hablar Frankie, Antonio, estos ya los conozco. Joseph. Cuéntanos. Bueno, bajándole un poco al asunto y recopilando las cosas de mis compañeros, yo en una época, en época de pandemia, voy a contar mi historia. En época de pandemia, cuando estábamos en la virtualidad y todo estaba cerrado, estaba en grado décimo, en grado noveno, no, en grado décimo, en grado 11. En esa época, pues las cosas que nos mandaban a hacer eran más digitales. Entonces me fui especializando un poquito en diseño y en producción audiovisual, en el proceso. Y ahí me fui mostrando cada vez más ante profesores, ante compañeros. Y de ahí fui haciendo mi propia marca en mi colegio. Entonces cualquiera que necesitara un servicio de producción audiovisual, de montar algún trabajo, algún escenario. Trabajaste duro para crearte tu propia reputación. Sí. Hice mis propias producciones y dentro del colegio, y me hice reconocer allá a través de la virtualidad. Entonces, de ahí fui pensando en alguna de esas cosas. Pues con mi persona, pues por supuesto que no me podía cobrar, sino cuando otra persona me contratara o dijera: Antonio, quiero hacer un video de estas cosas y yo te mando todo y después cuadramos. Lo bueno de la producción es que uno puede o cobrar al principio o cobrar al final.
pero ya uno tiene ese cliente ahí. La forma de cobrar también depende de varios factores. Recopilando lo que dijo el compañero, yo más me enfoco tiempo, esfuerzo y recursos. ¿Cuánto tuve que investigar para buscar material, para meter, para referenciar, para derechos de autor? ¿Cuánto esfuerzo le metí al video de grabación, de efectos y todo eso? Y por último, ¿cuánto tiempo me demoré haciendo el video? No por horas, sino por días. Y a cada una de esas cosas, ya sea del 1 al 5, del 1 al 10, clasificaba cada una de esas cosas y los días y iba poniendo un precio aproximado. Eso es lo que te iba a preguntar. Que mira que probablemente todos nosotros hacemos algo similar. Comenzamos a involucrar una serie de factores, pero en el fondo, si no tenemos una estrategia, no hemos resuelto la pregunta. Es decir, yo puedo demorarme prestando un servicio de edición y montaje de un video 3 días o una semana. Entenderíamos, atendiendo, como dirían los amigos economistas, considerando todo lo demás constante y teniendo en cuenta únicamente el factor tiempo, tenderíamos nosotros a pensar que un video que se demora en proceso de edición y de publicación más tiempo vale más. Pero la pregunta es, ¿cuánto más? Porque lo que queremos resolver aquí es ¿cuánto vale mi trabajo? Tú me dices que un video de 3 días vale menos que uno de una semana, pero el de 3 días ¿cuánto vale? Y el de una semana ¿cuánto vale? ¿Y por qué está la diferencia entre uno y otro? Yo me puse a preguntar también, porque teniendo en cuenta todas esas variables uno pregunta, ¿cuánto aproximadamente vale un video de... ¿Y en dónde preguntaste? La verdad, no existe en esa época. Estoy hablando del 2020 y ChatGPT salió en 2022. Pero uno puede preguntar desde foros, desde en plataformas donde a uno, en chats, en IRC, como abundaba bastante la tecnología y las respuestas rápidas en esa época. Entonces más propiamente, uno de esos videos, me ha tocado varios de esos casos, videos que me tomaron 3 días en hacer, yo le puse un aproximado de 60,000 pesos, teniendo todas las variables. ¿Y considerabas justa la retribución? Y la consideraba justa. Y un video que sí me demoró una semana para otro colegio, sí tuve que cobrar bastante más, 150,000 pesos. Y tenías, es decir, Antonio nos ha acercado un poco aparte de lo que quería trabajar a través de esta dinámica. Comenzamos identificando factores. Creo que nos hace falta desarrollar un poquito más esa idea. ¿Cuáles son esos factores o esas características que yo debería comenzar a identificar claramente para saber cuánto vale mi trabajo en términos de lo que estoy ofreciendo y en términos de lo que los demás ofrecen? Sí. Comenzamos a mirar estrategias de benchmarking, como llamamos nosotros, ¿cierto? De ir a averiguar, ir a consultar cuánto cobran otros, cuánto valen otros. Ya hemos logrado dar un pasito más, que es tratar de establecer esa relación entre esas características que yo he percibido o que intento construir y un posible tarifario, un posible valor para eso. Pero lo que nos falta y en lo que tendríamos que aprender a entrenarnos es en engranar todo ese tipo de cosas en una especie de modelo que me permitiera a mí, sin ambajes, poder determinar cuánto es el valor de mi servicio. ¿Alguno de nosotros ha logrado llegar hasta allá? Luisa, ¿qué nos quieres compartir? Sí, lo que se me pasa con Hotel y es como que su tarifa la dio de acuerdo a lo que él considera que vale su trabajo por los esfuerzos que él hace con eso, pero no, como que no implica dentro de la tarifa el impacto que genera el video que él crea. Y más o menos como en estas tendencias, como el valor de lo que es lo que él hace. Bueno, lo que pasa es que era 2020. Te puedo jurar que Antonio hoy por un video que le demore 3 días no cobra 60,000 pesos. Ni a pago, ni a bate. Porque eso vale mucho más. Pero lo que tú no estás, lástima no haber tenido aquí pelado de mercadeo, eso sí saben. Y también, también un paréntesis. Yo dije algo que fue que fui aprendiendo, así que en esa época, pues me consideraría en un nivel más amateur, no tan
tan avanzado utilizar herramientas, porque si fuera con herramientas más profesionales, yo sí lo consideraría más caro. Miren que ya tenemos identificadas todas esas variables, hemos identificado también que hay una curva de aprendizaje que me permite mejorar de una u otra manera el tarifario de mi servicio. Y sin embargo eso me sigue planteando inquietudes. De entrada, ¿qué les voy a decir, muchachos? Efectivamente, si vinieron aquí esperando la fórmula mágica para saber cuánto cobrar, pues no. Porque no hay un modelo estratégico, no hay una sola alternativa, no hay. Pero sí es sobre todo comenzar a hacer conciencia alrededor de cómo estamos tasando lo que realmente valemos. Y no es lo mismo hablar, que era otra de las discusiones que quería vincular aquí, por eso digo lástima que no hay un estudiante de mercadeo, no es lo mismo hablar de lo que valemos que de lo que cobramos. Los chicos de mercadeo sí tienen muy clara la diferencia entre precio y valor. Lo que tú cobras es el precio, y se supone que ese precio debería estar basado en el valor tuyo y en el valor que percibe el cliente. Si nos ponemos muy rigurosos con el asunto de la terminología económica, eso me acuerda de una cosa muy chistosa cuando yo vivía en Bogotá, porque se subían los muchachos que venden dulces en los buses. Entonces ellos se subían, damas y caballeros, señoras y señores, muy buenas tardes. En el día, somos un grupo de jóvenes que día a día vienen subiéndose al transporte urbano, ofreciéndoles todo tipo de artículos. En el día de hoy vengo ofreciéndoles este rico y delicioso Choco Break a un costo o un valor de 203 por 500. Y yo que tenía aquí pensamiento económico fresquito, yo decía, uy, este man me está diciendo a un costo o un valor y lo que me está dando es el precio. Cuando te preguntan cuánto vale lo que tú haces, te están preguntando por el precio. Se supone que debería haber una correspondencia, deberíamos poder acercar mucho ese precio al valor del servicio. ¿Por qué Luisa está dispuesta a pagar lo que sea en términos de bienestar y salud para una familiar, para una allegada que probablemente tiene unas condiciones de salud particulares distintas a las gripas que nos dan a todos nosotros todos los días? Porque el valor del servicio para ella es muy alto en términos del bienestar para esa persona. ¿Por qué efectivamente en la prestación de servicios profesionales muchas empresas o personas están dispuestas a pagar valores elevados por una cosa que es un retoque pendejo? ¿Cuánto paga una persona por una bichectomía? ¿Cuánto paga una persona por un blanqueamiento anal que nadie va a ver? ¿Por qué para esas personas tiene tanto valor el procedimiento estético? ¿Qué aporta? ¿Por qué efectivamente el valor de un servicio es percibido como más acuciante por el cliente en términos de la urgencia, de lo que vas a resolver, de la necesidad que vas a cubrir? A veces, cuando estamos muy centrados en los valores, o en las características internas, lo que yo sé, la experiencia que tengo, los costos asociados a la prestación de mi servicio, el tiempo que me va a consumir, terminamos haciendo una subvaloración porque no estamos considerando el valor que el otro percibe en lo que yo hago. Yo fregando en mis clases le digo a mis estudiantes que me siento bien, me siento contento, me siento muy amañado trabajando en la IUE, pero mi trabajo vale 3 veces lo que yo me gano. ¿De verdad? Porque hacer lo que yo hago en mis clases, cuando me siento a trabajar en cosas de la coordinación, genera, desde mi perspectiva y desde lo que logro percibir en aquellas personas con las que comparto el servicio que presto, genera un valor impresionante. Y sin embargo no hay una correspondencia tan cercana. Deberíamos poder considerar eso, porque efectivamente cuando nosotros estamos en el otro lado, cuando estamos no en la perspectiva del que ofrece el servicio, sino en la perspectiva del cliente, asumimos que ese valor del servicio, que para mí es urgente y para mí es apremiante, solamente cuando realmente es necesario estoy dispuesto a pagarlo, del resto todo es caro. ¿No les ha pasado? Algo tan simple como que todo lo de los demás vale nada, lo mío es muy valioso. Todo lo que los demás me cobran, todo lo que los demás me ofrecen es carísimo, pero lo que yo vendo y lo que yo ofrezco, eso sí vale. Entonces por eso, cuando estamos en la perspectiva de clientes frente a asuntos que probablemente necesitamos pero que no son indispensables,
todo nos parece caro. Y ese sería un factor que deberíamos empezar a considerar. En aras, por ejemplo, de la reputación que tú construyes, también hay asuntos en los que partimos con diferencias grandes. ¿Saben por qué para nosotros puede estar, me perdonan, no se trata de ningún tipo de connotación peyorativa ni nada de ese tipo de cosas? Pero ¿saben por qué para nosotros resulta un poco difícil y medio intrigante ese asunto de cobrar? Porque somos estudiantes de la IUE. Si fuéramos estudiantes de AFI, de la de Medellín, de los Andes, no tendríamos tanto dilema en saber cuánto cobrar. No porque allá sí les enseñen, sino porque efectivamente el solo prestigio que trae el cartón automáticamente hace que arranques cobrando una tarifa más alta. Y aparte de eso, estás en unas condiciones de contexto y en unas condiciones sociales en donde eso se percibe y resulta casi connatural. Hablando de experiencias, mi suegra tuvo una necesidad de un abogado hace un tiempo, como 2 años. Hablé con una amiga mía, abogada muy querida, muy bella. Cata, mi suegra te necesita para... Ah, sí, Diego, no hay ningún problema. Si quieres, dile que pactamos una cita, la podemos hacer presencial o la podemos hacer virtual. Como es para tu suegra, yo le cobro por esa asesoría 300,000 pesos. Le regalo una horita. 1 hora, 300,000 pesos para atenderla por Teams, escucharla para ver qué era lo que necesitaba. Pues no son las reuniones de 1 o 2 millones, pero de entrada, que a mí me paguen 300,000 pesos por sentarme, a ver señora, cuénteme qué necesita. Y yo decirle, ah sí, eso se puede hacer así, WhatsApp, pues ya me gané 300 en 1 hora. Breve. Y cuando mi suegra le dice, doctora, ¿y usted cuánto me va a cobrar por eso? Entonces le dice, mire, si lo que usted quiere es hacer tal y tal, yo no la terminología no la recuerdo, pues, si quiere hacerlo por aquí o por aquí o por aquí, eso vale 3 salarios mínimos. Y si lo quiere hacer por acá o por acá, eso vale 5 salarios mínimos. Pero no lo dudó, no lo pensó, no dijo lo que normalmente nosotros decimos, mire, es que hay que analizar el caso con mayor profundidad, es que hay muchos factores que intervienen. No, sin asco. Ella le dijo, si lo hacemos por este lado eso vale tanto, y si lo hacemos por este lado eso vale tanto otro. Yo quedé ojiplático. Porque claro, inmediatamente yo hago la conversión y me dice, oiga, por una vaina que prácticamente era cancelar 2 matrículas mercantiles y generar otra para un establecimiento de comercio nuevo, estaba cobrando 4,5 millones de pesos. Lo que pasa es que yo tenía un tejemaneje también, porque había también la idea de cerrar esas 2 matrículas era para poder legar a uno de los hijos todo ese negocio y dejarlo aquí. Eso tiene otro procedimiento. Pero yo decía, hijo de pucha, esta vieja se va a ganar 4,5 palos en 2 días, no en 2 horas. Es que los tributaristas también cobran berracamente. ¿Cómo hacemos nosotros para poder identificar entonces, o para poder tasar ese trabajo cuánto vale? Porque es que incluso ni siquiera se trata de cuando ofrecemos servicios como profesionales liberales, porque ojalá todos pudiéramos desempeñarnos en ese sentido, cuando somos precio aceptantes de un salario, porque eso también es una cosa que es importante de revisar. O sea, yo cómo sé si lo que me pagan a mí como salario es justo. Yo no soy el que fija la tarifa, generalmente es la oferta del empleador, y te dice más o menos cuál es tu cargo, cuáles son tus funciones y qué es lo que tienes que hacer, porque tú te sientes bien recompensado. Y ahí comienzan a intervenir un montón de factores, porque finalmente trabajas porque necesitas y terminas aceptando un salario por asunto de supervivencia. Cuando pasa el tiempo comienzas a priorizar otro tipo de cosas. Yo tengo el caso de una amiga que se bajó de un salario de 2.800.000 a ganarse solamente 2 millones, pero ganó en tranquilidad, porque en el lugar en donde estaba ganándose 2.800.000 estaba estresada y no quería volver a ese lugar de trabajo, y tomó la mejor decisión de la vida, renunciar, y ya consiguió otro trabajo donde gana menos pero se siente más feliz. Probablemente cuando uno ya tiene un recorrido y comienza a valorar otras cosas, comienza a negociar esas cosas. Pero cuando eres profesional recién egresado, no tienes mucha experiencia, no te reconocen mucho, tiendes a subvalorar tu trabajo. Tiendes a pensar que el hecho de que seas nuevo, de que seas egresado de universidad pública y que aunque hayas construido un prestigio o hayas tenido casos de éxito,
no tengan ni siquiera la forma de publicitarlos. Es decir, tú puedes haber sido un profesional exitoso, pero si nadie lo sabe, ¿eso de qué te sirve? ¿Cómo haces para tasar todo eso? ¿Cómo haces para valorar todo eso? Porque lo que viene ahí también aparejado son las angustias que tenemos cuando prestamos servicios profesionales, que es el caso que tenemos los contadores. Les cuento otra de mis experiencias. Hubo un momento en el que me harté, y terminé harto también, me harté de las ofertas profesionales para contadores públicos porque comencé a percibir que lo que pagaban era muy poquito para lo que había que hacer. Y entonces me embarqué en montar empresa. Monté firma y comencé a pasar propuestas de firma y no reventaba ninguna, porque para todo el mundo era costoso, para todo el mundo era caro el valor de mi servicio. Y sin embargo ahí tuve una de las lecciones de aprendizaje más grandes que pude tener. Por primera vez el precio lo fijo yo. Si me dicen que no me va a gustar, ¿habrá alguien alguna vez que pague lo que yo creo que mi servicio vale? Y fue comenzar a perder el miedo de ser empleado, y fue comenzar a perder, no porque ser empleado sea malo, y fue comenzar a perder el miedo de cobrar por lo que realmente yo sentía que valía la pena ser contador público. Y eso vine a validarlo después, cuando comencé a darme cuenta que otros colegas, para ganarse lo que yo me estaba ganando, porque estaba prestando un servicio de auditoría financiera en una empresa donde yo determinaba la forma de trabajo, o donde yo prestaba un servicio de outsourcing, donde tenía un auxiliar al que podía pagarle un salario decente y poder tener alguna ganancia para mí, para poder ganarse eso mismo, había colegas que tenían que estar trabajando en 10 empresas a la vez, todo el día, todos los días, porque yo cobro barato, porque si no pierdo clientes. Yo cobro caro y de 10 propuestas me revienta una, pero con esa una me gano lo mismo que tú atendiendo los 10 al precio que rebajas por el valor del servicio. Y no estoy cuestionando lo que tú haces, porque finalmente todos tenemos condiciones de vida en las que no sabemos cómo operar. Porque para mí es muy fácil decirle que no a una propuesta, porque yo solamente tengo a mi esposo, y no tengo hijos, y no tengo grandes deudas, y no tengo angustias financieras. ¿Cómo voy a comparar yo con un colega que probablemente es casado, es papá o mamá de 2 niños, paga arriendo, colegio y la cuota del carro? Es complejo, es difícil. Pero ¿cómo empezamos nosotros a valorar todo ese tipo de situaciones para poder sentirnos satisfechos con lo que estamos cobrando por un servicio? Para poder sentirnos satisfechos con el salario que estamos ganando. Si en este momento hiciéramos un ejercicio, cada uno desde nuestra profesión, vamos a tener un servicio en el que tenemos que asesorar a una empresa que quiere empezar a exportar. Los negociadores tienen que saber de eso, para eso estudian. Hay una empresa que ha estado trabajando normalmente en el mercado local y quiere empezar a exportar, necesita montar toda una estrategia, necesita comenzar a establecer contactos y relaciones y necesita alguien que lo asesore en ese sentido. Ahí están los de finanzas. Resulta que hay alternativas de financiación más ricas que la banca tradicional, ¿cierto? Y probablemente podamos financiarnos a través de a través de la emisión de títulos de deuda. De pronto cumplimos los requisitos y estamos en la posibilidad de entrar al registro de emisores de valores para poder emitir bonos y negociarlos. O tal vez podamos reconvertir nuestro tipo societario para poder ofrecer nuestras acciones en la bolsa de valores. Necesitamos de un financiero que revise esos impactos y que mire cuáles son esas posibilidades, y de un abogado que nos ayude a revisar efectivamente el proceso legal de transformar una sociedad en otra, liquidar esta y crear esta, y del contador para poder determinar efectivamente cómo es ese proceso de transición de los activos de una entidad a otra y de la responsabilidad frente a las obligaciones. Esos son los servicios que como profesionales tenemos que estar dispuestos a acometer. O yo como psicóloga me desempeño en un consultorio como profesional independiente y llega una persona con un problema de ansiedad muy fuerte o con un problema de resistencia al contacto con otras personas por algunas circunstancias de dificultades, de fragilidad, de salud, de apatía social, pero que se siente angustiada porque está empezando a sentir que se está desconectando del mundo y necesita apoyo profesional de un psicólogo.
¿cómo hacemos para tasar eso y saber cuánto vamos a cobrar? ¿Cómo vamos a hacer para engranar esos factores y para poder determinar efectivamente cuál es esa tarifa? Si hiciéramos ese ejercicio, si nos pusiéramos a mirar cómo tasaríamos ese trabajo, ¿cuáles serían las variables más relevantes? ¿Y qué peso les daríamos? Porque eso es lo que nos va a permitir para cada uno de los servicios que ofrecemos poder tener alguna aproximación, poder tener algún grado de cercanía con lo que realmente yo voy a cobrar. ¿Cómo hago yo mismo para poder ser consciente de si mi servicio está bien cobrado o mal cobrado? Guardar las distancias y respetando efectivamente los criterios que puedas tener, pues un divorcio de mutuo acuerdo por mínimo, la verdad, a mí me parece muy barato. Yo no me quiero divorciar, pero si me divorciaría, seguro te llamo. A mí una declaración de renta de una persona natural sin mayor complicación que hacen por 200.000 pesos me parece una burla con la profesión, me parece una ofensa con la profesión. Yo no lo haría. Y ahí es la parte en la que el benchmarking falló. Porque yo no puedo simplemente por los referentes de mercado terminar cobrando lo que cobra todo el mundo, porque si no, entonces estamos tirando todos el mercado por debajo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? Porque ya más o menos nos dieron una idea de poder asociar algunas características como consumo de tiempo, consumo de recursos, experiencia. Hay otra variable que hay que considerar y es la liquidez, porque ¿cuándo me van a pagar? Y una experiencia, una vez me contactó una universidad de los Estados Unidos para crear un objeto virtual de aprendizaje. El pago era en dólares, era un contrato definido, pero después de que entregara el objeto virtual tenía que esperar una cantidad de meses. Entonces yo dije no, cierto, en las condiciones no, porque para mí el costo de oportunidad es muy grande y yo necesito o un contrato con un valor más alto. Entonces hice una contrapropuesta porque si me van a pagar después, entonces páguenme más. Claro, necesito compensar. O sea, también ese puede ser un criterio para que... Y yo creo que por lo menos nos estamos formando para eso y para ayudarnos mutuamente como profesionales. Gracias, Wilson, porque hay otra serie de elementos. ¿Qué significa compensar en ese sentido? La propuesta era muy buena, el pago era en dólares. ¿Por qué le dices que no? Por puro costo de oportunidad y por puro cubrimiento de riesgo. O sea, es que si usted me aplaza el pago más allá, yo necesito liquidez para poder desenvolverme y pagar mis cosas, y aparte de eso yo estoy sujeto a unos vaivenes de tasa de cambio, en que si yo efectivamente soy financiero y entiendo cómo funciona ese mercado, o entiendo o me he puesto a analizar el histórico de la fluctuación y trato de pegarle al precio en el futuro, o si tengo un instrumento de cobertura a través de un derivado de un forward para poder cubrirme el riesgo de tasa de cambio, tal vez, pero eso cuesta. Yo no me voy a meter en ese negocio solamente para poder decirle sí o no a un contrato. Hay errores que cometemos cuando estamos intentando valorar o tasar nuestro trabajo. Son errores muy frecuentes, son errores en los que caemos muchas veces, y por lo menos si no podemos tener la fórmula mágica en este momento para poder establecer una tasación, sí me parece importante que comencemos a hacer conciencia alrededor de esos errores. Primera, y una de las más importantes: siempre que fijes una tarifa, debes tener preparados los argumentos para justificarla. Siempre. Y trata de nunca renegociar la tarifa. Porque todo el mundo normalmente te aconseja: si usted se quiere ganar 300, cobre 500. Luego negocia para bajarse a 300. Y generalmente siempre están esperando negociar. Cuando tú, aún sin que el cliente te lo pida, ya estás abriendo la oportunidad de una negociación, inmediatamente le estás diciendo que el valor que tú percibes por el trabajo es inferior al que realmente estás cobrando. Tú propones una tarifa, la sostienes con argumentos y no estás dispuesto a negociar, a menos que efectivamente haya factores de compensación que te generen otro tipo de beneficio. Pero nunca negocies una tarifa, menos si el cliente no te lo pide. Porque eso de entrada es comenzar a decir que tu trabajo vale menos de lo que realmente cobras. Y eso tú has sido cliente. Eso el cliente lo percibe de manera automática, de manera inmediata. Segundo error, ten en cuenta
Trata, siempre va a haber ese riesgo, siempre va a existir, pero trata de contrarrestar aquello que es imprevisible, porque en realidad hay muchas cosas que sí se pueden prever, que se pueden prever. ¿Es una buena idea la estrategia de cobrar por hora? Sí, pero no dejes eso abierto. Es decir, yo por prestar mi servicio de auditoría, un servicio de auditoría financiera, en términos de costeo, yo me senté muy juicioso como contador, hice el costeo, teniendo un auxiliar para trabajar y con las pruebas estándar o qué sé yo. Un servicio de auditoría puede costar 250.000 pesos la hora. Y yo pacto con el cliente 250.000 por la hora, pero no le digo cuántas horas me voy a demorar. ¿Qué problema tan berraco? Porque entonces después el cliente me va a decir que el trabajo que yo hice se hubiera podido hacer en 10 horas y yo le facturé 80. ¿Por qué? Porque no fui lo suficientemente consistente para poder decirle, además de cuánto vale la hora, qué cantidad de horas voy a invertir y cuáles son los productos que le voy a entregar. Es lo mismo que tú pides como cliente. Me pasó con el servicio del plomero. Yo le pagué 400.000 pesos porque estaba angustiado, me tocó atender a mi visita y mientras estaba sentado en la sala atendiendo mi visita, estaban boleando maceta y cincel para poder arreglar y poder corregir. Pero cuando él me dijo lo que me cobraba, le dije yo, ¿y usted me va a dejar el roto ahí? Me dijo, no señor, ¿cómo se le ocurre? Yo abro, reparo, vuelvo y le resano la pared, vuelvo y se la dejo, y yo tengo un poquito de estuco, pues no le va a quedar igual de parejo como estaba antes, pero yo le dejo el estuco. Y ahí yo llegué y le dije, ¿y usted no me puede ayudar a colgar el espejo? Que yo quería cobrar en un principio. Y me dijo, pues, si usted lo que quiere es volver a abrir hueco ahí, no se lo recomiendo. Yo supongo que el tubo va derecho, pero yo no conozco. De un tipo me lo dijo, yo no conozco cómo va la tubería en su apartamento. Busque otra forma de colgarlo. Y además porque finalmente, pues el tipo yo lo contraté para que me colgara un espejo. Pero por lo menos fue claro en términos del valor que me iba a entregar. Y yo podía estar seguro de que no solamente me iba a romper y me iba a dejar el hueco con la fuga arreglada, pero todo eso destapado. Siempre que ofreces un servicio, tienes una tarifa que puedes argumentar y que puedes defender en términos de qué le vas a entregar al cliente. Es bueno considerar los factores internos. ¿Qué tan experto soy? ¿Qué tanta experiencia viene conmigo? ¿Qué tanto conozco el problema que voy a solucionar? Pero a eso añádele siempre dos factores. Uno, que por lo menos los contadores, los que somos contadores, lo tenemos clarito desde el imperativo ético de la profesión. No te comprometas a hacer cosas que no sabes hacer, aunque la propuesta sea muy atractiva económica. No te metas a hacer cosas que no sabes hacer o sobre las que no tienes experiencia. Y dos, garantiza siempre a tu cliente que el compromiso que tú asumiste relacionado con esa remuneración es algo que vas a cumplir. Y trata de mantener esos imprevisibles previstos. Yo le ofrezco un servicio de auditoría financiera que le puedo hacer en 90 horas. Si consumo menos de 90 horas por eficiencia en el servicio, de todos modos vamos a dejar el contrato por esas 90 horas. Pero si consumo más de esas 90 horas, usted y yo nos sentamos a negociar nuevamente. Yo le explico cuáles son las razones y le digo cuántas horas le cobro de más y se las voy a consumir y le voy a justificar, aparte de lo que ya prometí que le iba a entregar, por qué consumo esas horas adicionales y cuánto le voy a cobrar. Y sobre esa base usted me dice sí o me dice no. Otro error muy común, otra cosa que sucede con mucha frecuencia cada vez que nosotros valoramos nuestro trabajo, es pensar que el valor que tiene tu propuesta es un valor que puedes mantener constante durante mucho tiempo o que está sujeta a una serie de factores que tú no controlas. Por ejemplo, la estrategia de cobrar en salarios mínimos. La estrategia de cobrar en salarios mínimos parece una buena estrategia hasta que el incremento del salario mínimo comienza a ser bajito. Y tú comienzas a darte cuenta que si tus servicios van a subir conforme sube el salario mínimo, en términos de valor real del dinero, estás cobrando siempre por el mismo servicio la misma tarifa. Y el acumulado de experiencia y el acumulado de profesionalismo y el valor agregado que tú entregas no se va a ver reflejado en tu tarifa. Y tú mismo, por establecer ese modelo, te ataste de manos. O mantener un valor que no vas a actualizar. Si tú quieres cobrar por
Salario mínimo, ten en cuenta cómo ha evolucionado históricamente el salario mínimo para saber si es una buena estrategia o no. Si tú piensas cobrar por hora, que es otra estrategia, ya tienes identificado dentro de ese valor de la hora que estás ten en cuenta efectivamente que el valor de las personas que tú contratas y trabajan para ti tiene normalmente un incremento anual, que los insumos o las materias primas que vas a utilizar para ese servicio también van a subir, que el valor de tu hora tiene también que evolucionar. Y tienes que estar pendiente de la medición de esos factores que identificaste para poder actualizar las tarifas de tu servicio. Trata de atar cabos siempre. Otro error muy común: nunca dejes nada en el aire, nunca dejes nada de palabra, porque las palabras se las lleva el viento. Para eso es que existen los contratos. Los verbales también son contratos, pero vaya, defiéndalos en una causa. Cuando se vuelve el asunto de tu palabra contra la del cliente, de tu palabra contra la mía, Es para decir más grave. es muy complejo. Trata de dejarlo todo por escrito. Trata de dejar todos los acuerdos, porque además es un criterio básico de transparencia con tu cliente. Trata de dejar todo acordado. Trata de dejar mecanismos de conciliación que te eviten líos legales después. Trata de dejar posibilidades de llegar a acuerdos para terminar anticipadamente una relación contractual frente a un servicio que vayas a prestar. No dejes eso en el aire. Cuarto, siempre establece una forma clara de pago de honorarios. Usted establece cuánto valen sus honorarios. Va a cobrar por horas. Negocia las horas, negocia la tarifa. Pero usted no negocia con el cliente cuánto le va a pagar, y cuánto, y en qué forma. Entonces usted cobra muy bien, prestó el servicio completo, pero ni siquiera le han dado un anticipo. Y prestó el servicio y pasaron un mes, 2 meses, y lo siguen huevoneando con la plata. Cuarto, creo que cuarto o quinto, atiende un poco a las expectativas que tenías cuando estabas ahí, donde estás ahora, como estudiante. Recuerda lo que eras cuando eras estudiante. Yo no soy el mago, yo también me he pifiado mucho a la hora de cobrar. Pero cuando yo voy a cobrar, de lo primero que me acuerdo es del sacrificio tan tenaz que fue para mí estudiar una carrera, de lo mucho que me tuve que joder, del montón de profesores que me tuve que aguantar, del montón de almuerzos que tuve que dejar de comer para poder comprar la fotocopia o para poder comprar el libro, del montón de expectativas que yo tenía de poder tener una formación profesional que me permitiera mejorar las condiciones de vida de mi familia. Para mí eso era tan claro que cuando era estudiante, que yo no podía perder ese horizonte cuando ya fui profesional y pude darme la libertad de establecer cuánto vale mi servicio. No te dé pena. No te infravalores. Decir un precio no significa necesariamente que te lo vayan a aceptar, pero decir un precio de una u otra manera, lo dicen los amigos economistas, ¿no? El precio contiene toda la información. El precio te da toda la información y de una u otra manera es cierto. Vaya al mercado. ¿Usted por qué compra una marca de queso sobre otra? ¿Por qué compra una marca de pasta sobre otra? ¿Por qué prefiere un paquete de arepas de la marca A de la marca B? Usted puede tener un montón de características organolépticas, y es que estas duran más en la nevera que estas otras, y es que este arroz es más sueltico que el otro. Sí, eso está bien y eso es verdad, pero usted toma decisiones basadas en precio. Tengo dos vinos blancos muy buenos, muy ricos para acompañar un pescado que hice en la cena. Es que esta cepa es buena, es que este es de un buen año. Al final usted decide por precio. Sí, claro, tiene en cuenta esas otras consideraciones. Pero aunque alguno tenga características organolépticas de cepa y de años de añejamiento mejor que otro, si significativamente es más costoso, usted se lo piensa y dice, este de todos modos también está bueno y es más económico. Salvo raras excepciones, ¿no? Hay cosas que uno compra al precio que sea, por puro gusto. Eso también existe. Pero si el precio contiene toda la información, ten claro un precio. Equivócate incluso. Te das cuenta después que lo que cobraste era muy barato, te va a servir de experiencia para no volver a cobrar así. Tal vez también te equivoques si cobraste muy caro
y te lo pagaron. Entonces tal vez no era la equivocación, eso es lo que vale tu servicio, porque el cliente quedó satisfecho. Pero ten siempre un precio claro, porque el precio da toda la información. Y una última cosa, una última reflexión a propósito de esos errores. Recuerda siempre que lo barato sale caro. Y no estoy hablando del cliente, estoy hablando de vos. Lo barato sale caro porque cuando tú cobras barato te va a salir carísimo prestar ese servicio. El cliente ya pagó. Si al cliente el servicio no le satisface, pagará otro y incurrirá en ese valor. Pero piensa en vos. Lo barato sale caro. Si tú cobras barato, si tú no sabes apreciar el peso que tiene tu experiencia y tu formación, el gremio profesional que te acompaña y el ennoblecimiento de la profesión, te va a salir caro. Eso es lo que nosotros los contadores llamamos contratos onerosos, en donde en vez de ganar, pierdo. Y tengo que asumir responsablemente como profesional la ejecución de ese contrato. Pero cuando cobro barato, me va a salir carísimo prestar ese servicio. No incurras en ese riesgo. Pierde el miedo de cobrar. Busca la estrategia que sea. Estrategias hay muchas, posibilidades hay muchas. Es más, para saber cuánto cobrar, use la inteligencia artificial. ¿Sí? Con un buen prompt. Me acaban de ofrecer, o tengo la posibilidad de ofrecer un servicio con tales y tales características, bla, bla, bla. Me he enterado que en el mercado la cosa es más o menos así. Considero que estos son los factores más relevantes. Dime de qué manera podría tasar ese negocio. La inteligencia artificial te ayuda con eso y sobre esa base puedes establecer el modelo que tú quieras. Para eso son ese tipo de herramientas. Úsalas. Pero siempre ten presente que tu idea como profesional es vivir de esto, es ennoblecer tu calidad de vida, es ennoblecer la profesión, el gremio al que perteneces. Porque si no, entonces toda la vida vas a estar condenado a cobrar barato, a trabajar mucho y a vivir siempre subvalorado diciendo: no, es que yo no me gano lo suficiente, pero a la hora de cobrar tampoco sé cobrar. Busca la estrategia que más se adapte a ti. Busca la manera en la que te sientas más cómodo, en la que probablemente sea más estratégico hablar con tus clientes. Y replantéate desde ahora la manera en la que estás cobrando tu servicio, o la manera en la que tienes los parámetros fijados para cobrarlo. Y no te dé miedo subir de precio. Porque eso es lo que hacen los líderes en el mercado. El líder del mercado es el que fija el precio más alto y la gente le compra. Conviértete en eso, en un líder del mercado. Acerca siempre tu propuesta económica al valor que tu cliente percibe. Aprende a leer al cliente, porque es cierto que por ahí dicen que es que uno cobra según la propensión marginal a pagar. Uno cobra según la cara del marrano. Sí, claro. Si la cosa es urgente, si la necesita para allá, y comienza a mirar cuáles son los factores diferenciales de su servicio. Todos sus compañeros son competencia. ¿Cuántos administradores financieros van a egresar con usted? Tenga en cuenta todos los que ya egresaron y todos los que van a egresar. ¿Cuántos colegas contadores tenemos? ¿Nosotros somos cuántos? ¿Como 200 y pico? ¿Como 180? ¿220? Pues como es que somos un plaguero. ¿Cuántos abogados hay? ¿Y cuántos va a haber? Y cada vez hay más. ¿Cómo vas a hacer? No solo en términos de tarifa, sino en términos de servicio. Porque agregar el valor que el cliente percibe pasa por qué ofreces tú diferente a otros. Por eso es que es importante aprender inglés, por eso es que es importante aprender a vincular herramientas como las inteligencias artificiales, por eso es que es importante que tú aprendas a relacionarte con plataformas digitales, por eso es que es importante que estés pendiente de los últimos avances en tu disciplina. No solamente porque el profesor te quiera joder en un examen, sino porque de verdad en algún momento eso va a repercutir en el mercado profesional en el que tú te desenvuelves, y poder mostrarte como diferente va a permitir cobrarte una mejor tarifa. Pues inicialmente era como la idea que tenía con este espacio, poder contarles un poco de esas experiencias, poder decirles que no hay reglas establecidas, ni hay fórmulas mágicas, pero comenzar a hacernos conscientes de estas cositas que hemos sido conscientes hoy. Todos sabemos cuáles son los elementos que deberíamos considerar para cobrar.
Todos sabemos lo que nos cuesta prestar un servicio, el tiempo que le dedicamos, el esfuerzo que le metemos, la experiencia que tenemos. Traten de hacer el ejercicio que hizo Antonio, a su manera. Comiencen a establecer tarifarios. Algunos tenemos el apoyo de las colegiaturas o de los gremios profesionales, tenemos establecidas tarifas de servicio, pero también sabemos que en un mercado tan competido, pues hay muchos colegas que a esas tarifas ni les paran bolas porque necesitan cobrar barato, porque necesitan sobrevivir. Pero comencemos a desmarcarnos de ese tipo de cosas y establecer nuestros propios criterios. Comencemos a perder el miedo, comencemos a perder la pena de cobrar. No les dé pena cobrar y cobrar duro. No les dé pena hablar directamente con un cliente y decirle: mi servicio vale tanto por estas y estas características y me comprometo con usted a estas y estas situaciones. Y manténganse así como tienen que mantenerse actualizados en términos académicos, en términos del avance de las tecnologías. Comiencen a mantenerse actualizados alrededor de la información de precios en el mercado, porque su tarifa también es dinámica y se tienen que actualizar. Como las tarifas de Didi cuando llueve, así. Las tarifas dinámicas de Uber, o la diferencia entre el Uber Black y el Uber Diamond y el Ultra Super Plus, igual. Usted no es un abogado como cualquier abogado, usted tiene un servicio que lo hace diferente. Usted es un abogado Black. Usted es un contador Diamond. Usted es un negociador Plus. Demuestre eso, no solamente desde lo que usted sabe, desde el discurso que maneja, sino desde la tarifa que cobra. Y puede que tenga muchos fracasos al principio, pero a largo plazo, como le dicen a uno los financieros, en el largo plazo todas las inversiones son buenas. Hay que saber en qué momento aprovechar la oportunidad, ¿cierto? Con la vida profesional del mercado laboral es igual. No se desestimulen porque les digan que no a una tarifa de servicio. Y no abran la oportunidad de regalar su trabajo. Y verán que en el largo plazo eso va a rendir buenos frutos. ¿Y qué pasó con el despejo a la final? A la final descubrí que con los... esas cositas que venden que son como de velcro para colgar cuadros, yo tenía todo el temor del mundo porque todos los cuadros en mi casa están con velcro, pero no pesan tanto como pesa un espejo. Lo que hice fue ponerle más velcro y ahí está perfecto. Hasta la rezanada que quedó como medio dispareja la alcancé a cubrir. No quedó tan además hay que hacer muchas reformas al baño todavía, pero ya se ve decente. Dime. Bueno, yo quería, como me estaba acordando que yo una vez tuve una clase, yo estudio cine, tuve una clase de propiedad intelectual, bueno, aspectos legales para la industria cinematográfica, y el profesor que nos daba la clase pues tiene un bufete de abogados, y entonces nos estaba contando que él cobra, digamos, como una suscripción, ¿cierto? Pues como que él tiene un servicio como de suscripción, y sé que de pronto a personas les puede servir esta idea, me pareció muy bacano, donde a las empresas les da como una hora semanal, les puede dar una hora semanal para que pregunten lo que quieran, ¿cierto? Obviamente si es una cosa así súper jodida y todo, pues sí es un precio diferente, pero esto es como... Ya negoció un punto de tarifa. Claro, exactamente, pero esto es como, hey, no, tengo esta dudita que salió sobre tal cosa, o propiedad intelectual, o lo que sea, ¿qué se puede hacer, ¿cierto? Entonces es como, hey, solo es una hora y tengo un flujo de caja constante. Entonces él decía, hay varias empresas que no me molestan nunca, o sea, me llaman una vez al mes o algo así, y hay otras que pero obviamente joden. Tengo mi suscripción. Sí, exactamente, o sea, 300, 400 mil pesos, eso que para la empresa no significa tanto. Ajá. Pero saben que tienen ahí al abogado cuando lo necesiten. En el momentico que lo requieran. Esa Me es una parece. estrategia de valor agregado. Eso es como la nena o el nene que tienen OnlyFans y no solamente suben fotos, sino que de vez en cuando con los que pagan la suscripción de valor más alto chatean. La gente paga por eso. Y esa es una forma de ofrecer. OnlyFans es un buen negocio, pero también está muy competido. Entonces, y se necesita tener unas condiciones que muchos de nosotros nunca hemos tenido. No es que ya no tengamos, es que nunca hemos tenido. Y si están estudiando una profesión, como que dedíquensele a eso. Si tienen algún otro tipo de idea buena que quieran compartir, si tienen algún otro tipo de estrategia de la que conozcan y que les gustaría darnos a conocer a todos, chévere, porque la idea es salir aquí por lo menos con algunas pistas, orientaciones para lo que me espera en el futuro profesional. Si no, les agradezco infinitamente por estar aquí, les agradezco infinitamente porque para la Facultad del Espacio Hablemos de es supremamente importante. Quisiéramos que el espacio fuera más nutrido y ayúdennos con eso. Cuéntenle a sus compañeros de carrera, cuéntenle a sus compañeros egresados que siempre la universidad tiene abiertas las puertas para todos nosotros. Vengan y gocen estos espacios, porque para eso son, para intercambiar
impresiones, para hablar acerca de temas de actualidad, de cosas que nos interesan a todos y que seguramente nos van a formar de una manera distinta como nos formamos habitualmente en las clases. Entonces queda abierto el espacio. Yo quiero también decir una última cosa y es, creo que es importante hacer uso obviamente de las tecnologías, pero también como para ayuda a eso, ¿cierto? Pues ahorita estamos a un clic de cualquier persona y me he dado cuenta porque he grabado con empresarios, he grabado pues como con gente, políticos, pues como con muchas personas y todo el tiempo están, hey, en serio, o sea, búsquenos que nosotros queremos ayudarlos, o sea, queremos darles algún consejo y a solo un clic, pues una de las personas que yo más admiro en Colombia, tuve la oportunidad de conocerlo porque le mandé un mensaje, o sea, un mensaje por Instagram y ahora somos amigos y es como, hey, y para mí es como un sensei. Entonces dije, wow, solamente con un clic y recomendaciones, consejos y charlas profundas donde uno puede decir, hey, estoy aprendiendo de alguien a quien admiro y saber a quiénes admiran las personas que admiro. Entonces creo que yo no soy de contaduría, yo no soy de financiera, yo no soy de mercadeo, pero pues sí soy de audiovisuales y creo que uno se da cuenta también de muchas cosas y uno como joven tiene miedo de, no, van, o sea, le escribo no sé, a tal empresario y va a pensar que soy un ridículo, una ridícula, y realmente no. O sea, ellos están de, hey, qué bacano, hay jóvenes porque los jóvenes son el presente del mundo y es importante hacerse cargo de esto. De, hey, qué bacano que estos jóvenes quieran aprender, que conocí una historia una vez de un joven que estaba montando una startup y más o menos acosó al empresario, pero pues lo buscaba donde mantenía toda la reunión, y como que se apareció en su oficina y tengo esto, y ya esa startup se volvió super wow, la vendió, creó otra. Entonces, hey, qué bacano poderse también hacer cargo de eso y de saber que uno toma el riesgo, da miedo, da susto, uno se puede equivocar, pero pues es ahí donde está, y los profesores están también para ayudar, de decir, hey, podemos hablar con tal persona, podemos buscar asesorías, o no sé si conocen esta teoría de que uno está como a 6 personas de todo el mundo. Sí. Y también es eso, hey, de pronto una tía conoce al sobrino del dueño de Isagen, o algo y si me interesa, o al no sé quién, no sé cuánto, y uno llega a donde quiere llegar, y es el lanzarse, y como dice usted, no es empezar a cobrar barato, no es simplemente porque soy estudiante, entonces cobro 50.000, no. Sí, algo más, me estoy instruyendo por fuera. A mí, por ejemplo, eso me trae un recuerdo bastante interesante y no lo había pensado, y en realidad sí, mira que incluso para el hecho de poder definir una tarifa no estás solo, hay un montón de gente que siempre está dispuesta a ayudarte y por miedo tú no lo haces, y a mí me han pasado cosas así interesantes. Por ejemplo, la decisión que he tomado en mi matrimonio con mi esposo a propósito de comprar apartamento y a propósito de comprar carro eléctrico fueron decisiones muy inteligentes gracias a la ayuda de otros. Porque mi esposo es profesor de inglés y aparte de eso es profesor de música, entonces conoce mucha gente, conoce muchos contactos, y la mamá de un niño al que él le dio clases de bajo era arquitecta, y por ahí en un momento, de manera casual, le contó, es que estoy comprando apartamento. ¿Dónde lo estás comprando? ¿Con qué constructora estás viendo? No te metas, él ni siquiera le preguntó a nadie, no te vayas a meter con estos que tienen líos en no sé dónde, revisas ante redes sociales, esta constructora tiene un lío con este ingeniero, o sea, sin ni siquiera preguntar, comenzó a darnos una serie de orientaciones que inmediatamente dijimos nosotros, oiga, como que parémosle bolas a esta que es la que sabe. Y cuando compramos el carrito que tenemos ahora, que es un carro eléctrico, comenzamos a revisar un montón de opciones. Él es famoso en las redes sociales, Johnny. Pero hay un tipo de un canal de YouTube que se llama Cuadriceros o algo así, en donde el tipo ha probado carros eléctricos de todas las gamas, de todos los precios, de todas las marcas, y hizo exactamente eso, se animó a escribir. Oiga, hermano, qué pena molestarlo, disculpen, usted está muy ocupado, pero yo veo que usted hace videos de esto, la verdad es que estamos pensando comprar un carro, ¿usted qué nos aconseja? ¡Ah! Y nos ha mandado un montón de información con especificaciones de los vehículos, con los niveles de autonomía, con las maneras de carga, que efectivamente si tú lo piensas dices, oiga, yo hubiera pagado por ese servicio, oiga, yo hubiera pagado porque me dieran esas recomendaciones, y hay gente que te las da gratis. Y es el mismo asunto que tienes como profesor cada vez que le dices a tus estudiantes, si tienen dudas, estoy en mi oficina, me buscan, ya saben dónde encontrarme, y la verdad es que uno se sienta así a esperar.
Pues yo tengo muchas cosas que hacer, pero a mí el estudiante me llega, yo lo atiendo, el tiempo que sea. Pues porque finalmente la universidad me paga por eso, pues sin cobrarle un peso. Y tú comienzas a tener relaciones con egresados que fueron estudiantes tuyos y luego se volvieron amigos, y a esos les das consultoría gratis, o esos se vuelven unos tesos y comienzan a ayudarte a ti. El asunto del aprendizaje colaborativo y de la colaboración entre personas es algo que yo, por lo menos inicialmente dentro de esta charla, dentro de este Hablemos de ello, no tenía considerado, pero me parece un elemento bien interesante como para vincularlo ahí, en términos de que pues para tomar decisiones incluso alrededor de cuánto cobrar, uno también puede recurrir a expertos que seguro están dispuestos a ayudar. Y que no solamente sea, digamos acá, ay no, es que en Medellín, pues entonces no te enseñas en Medellín. Entero. O sea, estamos a un mundo. Yo, por miedo, no acepté un trabajo una vez, y cuando lo acepté, fueron como 3 años después, me llevaron a Marruecos, me pagaron como 3.500 euros, me hospedaron en un hotel lujísimo, o sea, viví unas experiencias increíbles, me dieron la posibilidad de quedarme en París unos días, o sea, eso fue wow. E hice mi trabajo y viajé y conocí y dije, wow, esto es... Y gané. Y gané, exactamente, lo hubiera podido hacer gratis, Dios mío. Y por ejemplo, eso pues era una cosa de construcción, y su arquitecta es de Brasil y llevan años trabajando con ella, se la llevan desde Brasil hasta África, le pagan todo, o sea, y es increíble porque es una genio, y es, wow, es súper motivacional saber que uno puede hacer otras cosas y que puede salir de lo que siempre le han dicho que uno no puede, ¿cierto? Que siempre le han dicho de, no, pues es que si no lo va a pagar tu propio tío, que es tu tío, pues entonces no lo va a pagar nadie. Y es que realmente uno no hace las cosas por la familia, o sea, o los amigos, sino por la gente que no conoce, porque realmente casi que tu familia o tus amigos, digamos que tienen el deber de apoyarte, o eso es lo que se cree, pero los que no son para los que te tienes que esforzar. Así es verdad. Muchísimas gracias por compartirnos eso. Gracias. Y muchísimas gracias por asistir. En serio, ayúdenos con la difusión. Los temas de Hablemos de son muy variados y queremos que este espacio sea cada vez más nutrido. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberme prestado atención en este tiempito que compartimos y en este espacio tan agradable, y esperamos seguirnos viendo por acá con frecuencia. Muchas gracias.